Y reiteramos el saludo para Vero González. Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compañero, mi querido Eddie, Pulpi y Rodo? Un saludo. Y se puso bueno este partidito, ¿eh? La verdad que sí, pero al final me alegra. El América limpio, profesional y campeón. Así es lo que se nota. Líder indiscutido, mi querido Lord Rodolfo Landeros. ¿Quién detiene al Águila? ¿Cómo estás, querido? Habrá que esperar a Tigres, ¿no? En este reencuentro que se dará por ahí de la mitad del torneo. Te saludo con gusto, Matador, al resto de la mesa y al Pulpo, que lo tengo en el otro tótem. Y lo que decía John Laguna en la transmisión a través de Fox Deportes, ¿no? El clean sheet, 3 partidos, 3 victorias, ni un solo gol concedido. La verdad que vuela bien, pero hay que esperarlo contra rivales de mayor jerarquía. Y que tiene, me parece, mi querido Pulpo Zúñiga, arquerazo, qué gusto saludarte, al mejor portero, no solamente mexicano, de todos en la liga, que es Luis Ángel Malagón. ¿Cómo estás, figura? ¿Qué tal, Murrieta? Un placer como siempre. Vero, Eddie, Rodo, un gustazo estar con usted nuevamente. Pues es el superlíder, a final de cuentas, el equipo campeón, y creo que lo demuestra una vez más. No es imposible mantenerse con la pelota durante 90 minutos. Evidentemente Juárez hace algo importante, algunos ajustes, pero no es suficiente porque también el arquero cuenta. El arquero es parte del equipo, porque a veces decimos, ok, el arquero termina siendo la figura, entonces se vio mal. No es cierto. Bajaron los decibeles, es verdad, corrió el riesgo de que Juárez creciera. Afortunadamente tienen al mejor arquero en este momento en el fútbol mexicano. Y lo demás es historia. América volvió a ser América, los despertó Jardiné con algunos ajustes y se acabó el cuento, ¿eh? Le sigue quedando corto el 2-0 a Juárez, por más que hayan llegado ellos. Y le sigue quedando corta la liga al América y a los Tigres. Proyecto 51, mi querido George, 51 puntos. ¿Cómo estamos? ¿Qué jalada es esa? Rodo, Pulpo, Verito, Proyecto 51, sí, sigue viento en popa. Es una zona, Es una zona en la que nadie va a poder entrar, ningún equipo de la Liga MX va a poder entrar a esta zona. Son los 51 puntos posibles que puede hacer el América en el torneo y no veo quién le pueda quitar puntos, quién le pueda ganar. Este América está volando, con suplentes, con cambios de visita, como sea, se los digo sinceramente. En cuanto a jugadores, aunque todos tengan esta cara de seriedad, en cuanto a jugadores, en cuanto a planteamiento, en cuanto a técnico. La mía es de estupefacción, no es de seriedad, es de verdad. En cuanto a todo, el América está volando. De verdad, vamos a dejar que este muchacho haga lo que quiera en este programa. Que flote. Porque, a ver, si cuando pierden lo hacen, imagínate ahora que están de vena. No, pues ¿Cuándo qué, Pulpo? Cuando no ganan, cuando no son campeones. Como americanista no ubico eso. ¿Qué es perder? Sí, pasó el torneo pasado, aunque hayas sido campeón. No, muchos años. Ni a los 40 puntos llegaste, entonces no inventes con tus 51 puntos. Vamos a revisar la encuesta y yo le quiero preguntar a Vero cómo se siente de que alguien quiera ningunear de esta manera a los Tigres. ¿Son Tigres y América los principales candidatos al título? ¿Sí o no? Yo creo que aquí la respuesta de la gente va a ser contundente y se va a volcar. Creo que es muy evidente que hay 2 equipos, Vero, en esta liga. Los 2 saben sufrir los partidos, América y Tigres. Hoy lo vimos con tu equipo, con los Tigres. Fue mucho mejor el equipo de San Luis en el primer tiempo, vamos a hablar de ello un poco más adelante, pero supo sufrir y al final, por la mayor calidad de sus futbolistas, terminó resolviendo el partido. Igual que el América hoy. Igual que el América hoy. Los 2 saben sufrir, cada uno a su estilo. Y también, ¿sabes qué? ¿Qué te molestan, Pulpo? Todavía lo trae, ya sabes. Todavía lo trae el Pulpillo. ¿Quién anda ahí jugando con el balón? Y también que se saben recuperar de presiones, ¿no? Porque también en algún momento el América el día de hoy sufre poco, pero cuando el Juárez se ve que ya va muy cerca al arco y estuvo intentando, ahí fue donde el América empieza a hacer sus cambios, como que dice, ahora sí, creo que ya hay que meter otro gol, ahora sí hay que reaccionar y bien, porque ya se veía que venía muy cerca el Juárez para empatar el marcador. Para ser un equipo de esta envergadura, Rodo, tus suplentes tienen que ser casi tan buenos como tus titulares. Y el América parece tener a la banca más completa del fútbol mexicano, a la banca más profunda, es decir, al plantel más completo.
Yo sí lo creo y está un escalón por encima de Tigres y de Monterrey. Hoy lo vemos, ¿no? Queda claro con Ramón Juárez, el caso de Chicote Calderón, que si nos ponemos en relación al torneo pasado, parece que para mí Fuentes tendría que ser el titular, pero lo del Chicote Calderón el día de hoy es para que de verdad cuando vuelvan a la cancha del Azteca paren los silbidos, porque la verdad que lo hizo bastante bien. El caso de Reyes, Salvador Reyes jugando extremo por derecha, creo que también tuvo una buena actuación. Él tuvo doblete en el partido contra Xolos. O sea, al final los jugadores que estén te van a rendir, y creo que ese es el gran trabajo de Jardine y obviamente parte de la cúpula, ¿no? Que es quien arma el equipo a través de los años, porque no es de un solo semestre. América para mí hoy por hoy es el candidato número 1